CN Televisión, centralnoticias.cl presentan la entrevista de la semana con Rudy Aro. Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición del programa La Entrevista de la Semana. Hoy con hartas novedades, pues ya han ocurrido tantas cosas durante la semana que acaba de terminar y la que está empezando, particularmente en el ámbito político. Y hoy día tenemos dos invitados. Un invitado local, Rodrigo Quesada, ¿no es cierto?, quien es dirigente regional del Partido por la Democracia, a quien le damos la cordial bienvenida, Rodrigo. ¿Ya? Muchas gracias por la invitación, Rudy. Agradecer estos espacios de conversación y de diálogo que nos hacen bien para poder plantear ideas y poder conversar con nuestros vecinos y vecinas de la comuna, pero también tú me dices que con gente de la región, así que muy contento de estar acá y esperando aportar un poco a las ideas y al diálogo. Así es, y tenemos también un invitado especial en este programa, que es Guido Girardi. No sé si tenemos contacto ya, director, con... ¿Cómo está, don Guido? ¿Me escucha? ¿Nos escucha? ¿Aló? Estamos en contacto, va manejando, acaba de detenerse don Guido Girardi. Hemos perdido el contacto, pero bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto. Y pretendemos conversar básicamente dos cosas. Uno es el tema de lo que ha ocurrido efectivamente con el plebiscito, hoy día los cambios, ¿no es cierto?, del gabinete ministerial del presidente Boric. Y la idea de invitar a Guido Girardi es básicamente conversar de tecnologías de futuro. Él es uno de los miembros, ¿no es cierto?, del Congreso del Futuro. Impulsor del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación, ¿ya? De hecho, parece que una de sus representantes en el Congreso Futuro asumió como ministra, ¿no es cierto?, de esta cartera en el día de hoy, digamos. Ahora, yo también creo, Rudy, que es súper relevante cuando estamos con tanto tema contingente también, ¿cierto?, echar una mirada a lo que viene. Yo creo que nos permite tomar mejores decisiones. Seguro. También, y nos permite también que la gente que nos ve en las casas entienda que están pasando muchas cosas, que tenemos relación con temas, por ejemplo, la importancia del teléfono, las redes sociales, el manejo de los datos, el medio ambiente. Por lo tanto, yo encuentro súper importante este programa que hemos generado el día de hoy, en el cual vamos a hacer esta mixtura entre aquello que está pasando, pero que aquello que está pasando no nos nuble la vista de aquello que va a suceder y cómo nos podemos ir preparando. Sin duda que este siglo es el siglo de las tecnologías, fundamentalmente, y cómo los países se van adecuando a esta nueva realidad, que hay mucho de virtual, pero también hay tremendas pugnas entre las grandes potencias para ver quién tiene la computadora con inteligencia artificial, con nanotecnología, ¿no es cierto?, para poder comprender con algoritmos y todo este tema de la inteligencia artificial. Así que bueno, por eso es que hemos hecho contacto con... Ya, Guido, ¿nos escucha? Yo lo estoy escuchando ahora. Muy bien, nosotros Muy también bien. te logramos escuchar. La idea es conversar básicamente dos cosas, po. Uno de la contingencia, pero más que eso, nuestro interés es conversar sobre el futuro, el Congreso, sobre todo, que ha sido uno de los impulsores, al igual que el Ministerio de la Ciencia y la Innovación, ¿no es cierto?, sobre temas medioambientales, qué es lo que viene para Chile, para el mundo, y a ver qué posición tiene Latinoamérica, qué estamos empujando hacia futuro, Guido. Bueno, primero, Rodrigo, disculpa porque tuve que ir al funeral del diputado Rodrigo González, que falleció, y era en Valparaíso, y evidentemente ahora me encuentro en una congestión, no alcancé a llegar a la hora, pero si sirve lo puedo hacer aquí desde el vehículo. Mira, yo lo que creo que estamos entrando en una nueva era, en una nueva civilización, pero que es mucho más profunda. Jamás el ser humano ha vivido un cambio como el que está enfrentado hoy día, nunca en la historia de la humanidad.
estamos viendo una era donde no solamente estamos pasando de una civilización a otra, sino que estamos viviendo un proceso evolutivo, de cambio evolutivo, tal vez parecido a cuando nuestros ancestros pasaron del mono al primer homínido, o cuando pasamos de Homo habilis hace 3 millones o 2 millones de años a Homo erectus, o del cambio que tuvo Homo erectus a Homo sapiens arcaico hace 300.000 años. Porque lo que estamos enfrentando no es solamente un cambio cultural, un cambio civilizatorio, como digo, es un cambio evolutivo donde incluso por primera vez yo creo que Homo sapiens se enfrenta a la posibilidad de enfrentar la continuidad de Homo sapiens, o sea que tengamos un continuador evolutivo, así como nosotros venimos de Homo erectus, estamos viendo un cambio que es mucho más profundo. Todas las tecnologías han ido modificando al ser humano. La liberación de las manos hace 7 millones de años y el bipedismo permitieron, por ejemplo, el crecimiento del cerebro. El descubrimiento del fuego hace 1,5 millones de años permitieron otro salto al crecimiento del cerebro porque pudimos comer esfingolípidos, médula, que al cocerla podía ser un insumo fundamental para el desarrollo de la mielina de los cerebros. Y yo diría así sucesivamente, fuimos viviendo cambios tecnológicos producidos por nuestra propia inteligencia, pero eran lentos, eran metabolizables y gobernables por el ser humano. La diferencia es que hoy día estamos construyendo una tecnología tan poderosa que es la inteligencia artificial, la más poderosa de todas las tecnologías, pero a una velocidad que ningún cerebro humano puede metabolizar. Estamos construyendo una era de datos, donde el combustible del futuro ya no es el petróleo, son los datos, donde los motores ya no son los motores a combustión, como los tienen nuestros vehículos, las máquinas, sino que son los algoritmos, y se desarrollan a una velocidad exponencial. No hay ningún cerebro humano que pueda procesar la inmensidad de datos, solo lo pueden hacer las máquinas, los computadores, los algoritmos, y por primera vez el humano se enfrenta a una civilización donde no controla, justamente no puede procesar el mundo que está creando. Estamos creando una tecnología que el ser humano no es capaz de gobernar y está cambiando la dimensión tiempo y espacio. Piensen que en el mundo analógico de nuestras vidas propias, un segundo no es nada. Y cuando uno ingresa a un teléfono inteligente, a un computador o un tablet, un segundo puede significar millones de procesos, trillones de procesos. De hecho, 2/3 de las decisiones de bolsa, que son las decisiones económicas más importantes del mundo, se toman en milésimas de segundo. Un segundo en la era cuántica, que es lo que viene, es un tiempo infinito. Piensen que cuando se forma el universo que conocemos, al segundo de la formación del Big Bang, casi todo el universo que conocemos ya estaba formado. Y el tiempo se hace infinito, porque un segundo puede ser infinito, puede cambiar la historia de la vida y la humanidad, pero eso genera un acortamiento al espacio, desaparecen las distancias. De hecho, yo estoy conversando con ustedes en Panguipulli como si estuvieran al lado mío, se elimina el espacio. Entonces, estamos en una era donde todo está cambiando a la velocidad de la luz. Cuando yo hablo con mi cerebro, con ustedes, habla más o menos o transmite los impulsos mi cerebro a 300 metros por segundo. Cuando algo ingresa al sistema digital, al computador, lo hace a 300 millones de metros por segundo. Sí, bueno, hemos perdido la señal. Guido va viajando en la carretera, por lo tanto se genera pero es interesante estos temas, ¿eh? Oye, nos quedamos en silencio escuchando atentamente porque son temas que realmente tienen relación con lo que hacemos. Agradecer nuevamente a Guido, quien estaba en el funeral, ¿cierto?, de Rodrigo, un exalcalde, creo, y diputado también de Viña del Mar. Diputado de Viña del Mar, del Partido por la Democracia. Así es. Bueno, se agradece de todas maneras ese gesto porque, claro, eso era un imprevisto, digamos. Ahora, antes hablaba, por ejemplo, y por eso me gusta cómo enfoca el tema, porque la última revolución que vivimos, la revolución industrial, que cambió cambió varias cosas, la forma en la que convivimos, cambió también la forma del trabajo,
fue modificando y ahora, por lo que estábamos escuchando también, que estamos viviendo la revolución de los datos, Sí, claro. que está asociada a la tecnología, ya estos modelos que, por ejemplo, que hemos escuchado en alguna parte, el Big Data. No sé si has escuchado hablar del Big Data, Sí, que claro. son manejos de volúmenes de datos sobre los cuales se van tomando diferentes decisiones, se van Pero en tomando milésima de segundo, que es en lo que... milésima de segundo. Claro. Hay disyuntivas, por ejemplo, Rudy. Cuando tú ingresas a Netflix, ¿Retomamos la conversación? cuando tú ingresas a ¿Aló? Netflix, Ahí Mira, un estamos, te rato, escuchamos. te un rato perdimos, antes que Guido, se corte, te perdimos un par de segundos, Guido. Mira, sí, pero estábamos mira, conversando acá. Ahí me estás escuchando, ¿cierto? sí, te escucho. Estábamos escuchando de la profundidad del cambio que tú nos comentabas. Por ejemplo, la revolución industrial generó grandes cambios en términos del trabajo, en términos de la convivencia. Pero en la revolución de los datos que estamos viviendo, que se ve expresada en el Big Data y en otro tipo más de herramientas, nos está modificando mucho más profundamente, como tú dices. Y ahí se da una disyuntiva que he logrado leer en algunas partes y que me gustaría hacértela. Vinculado a Netflix, por ejemplo, alguna plataforma digital o a Spotify, o cuando uno compra algo, ¿quién decide? ¿Decide la empresa la película que uno quiere ver, o está decidiendo realmente uno lo que a uno le gusta? ¿Qué crees tú que pasa en ese espacio? Para que la gente Primero, lo yo pueda creo que entender. sería interesante, Rodrigo, explicar qué es la inteligencia artificial. Primero, esta es la tecnología más poderosa que ha creado el ser humano, mucho más poderosa que la energía nuclear. Piense que la energía nuclear puede ser usada para hacer bombas, para destruir como Hiroshima y Nagasaki, o para generar energía limpia. Es la misma tecnología, depende cómo la use. La inteligencia artificial es una tecnología mucho más poderosa. Bien usada puede salvar a la humanidad. Sin ella no vamos a poder sobrevivir como especie. Pero mal usada es tremendamente peligrosa. ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es parecida a la inteligencia humana. Piense que nuestro cerebro, uno podría decir, es equivalente a los motores que son los algoritmos, y todos nuestros sensores, gustativos, de tacto, de temperatura, son todos los receptores que permiten recibir información. Esa información llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro produce una inteligencia que me permite a mí hablar, pensar. Bueno, los algoritmos son algo parecido. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son copias o intentos de emular, simular la corteza por neuronas biológicas, lo que se llaman funciones matemáticas, que tratan de emular, de copiar el funcionamiento de una neurona, y se establecen un conjunto de funciones matemáticas en capa que lo que hacen es reproducir una parte de la corteza cerebral del cerebro. Por lo tanto, el algoritmo son redes neuronales artificiales, un pequeño cerebro artificial. ¿Y qué es lo que alimenta este algoritmo? Lo alimentan los datos, que son como los sensores de temperatura, nuestros sentimientos, lo que vemos. Toda esa información llega a este mini cerebro que se llama algoritmo y produce una inteligencia que es una inteligencia todavía sin conciencia, pero es una inteligencia a veces tremendamente potente. Por ejemplo, si ustedes tienen Waze, traten de competir con Waze para llegar a un lugar. La inteligencia artificial es mucho más capaz que nosotros, por ejemplo, para poder llegar a un lugar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como el modelo de negocio es la inteligencia artificial, hay dos modelos de negocio que son los datos. En el pasado la disputa mundial era por el control del petróleo y por lo tanto por los pozos petroleros. Hoy día el combustible del siglo XXI no es petróleo, son datos. ¿Y dónde están los cerebros o los pozos petroleros donde se traen los datos de nuestros cerebros? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las redes? Como su negocio es tener datos para generar inteligencia artificial, hoy día todo el negocio es capturar los datos de nuestro cerebro. Para capturar los datos de nuestro cerebro, entonces necesitan capturar la atención, porque si yo no logro capturar la atención de una persona, no logro extraer sus datos, ni tampoco puedo modificar sus comportamientos, decirle qué comprar, qué votar. Y entonces el modelo de negocio de las plataformas es la atención, y para capturar la atención no se captura, no se activa con lo verdadero, con lo pacífico. La atención está en la parte más primitiva del cerebro, en el cerebro evolutivo, y por lo tanto la atención tiene que ver con la sobrevivencia. Viene desde antes de los reptiles esa parte del cerebro, y por lo tanto se activa solo con los contenidos amenazantes, agresivos,
insidioso, violento, falso. Por eso que la red está lleno de contenido falso, violento, agresivo, porque los algoritmos para activar la atención amplifican esos contenidos. Los contenidos pacíficos en la red no valen, los contenidos verdaderos no valen. Y por lo tanto, un contenido en la red de un premio Nobel vale lo mismo que un antivacuna, un terraplanista, con la diferencia que el contenido del terraplanista y el antivacuna está absolutamente amplificado. Por lo tanto, la red está lleno de contenido falso, violento, agresivo, una verdadera distopia porque lo que hacen es activar la atención. ¿Cuál es la diferencia del mundo real? Que en el mercado cognitivo, que uno podría decir del mundo que vivimos nosotros, la verdad está por sobre la falsedad, porque está la prensa, porque está la ciencia, que nos dice, cuidado, eso es falso, que nos dice, oye, cuidado, la Tierra no es plana, los terraplanistas están equivocados. Entonces uno dice, los terraplanistas no tienen razón, porque la ciencia dice que la Tierra es redonda. O los antivacunas, que dicen que esto es que estamos siendo inyectados por los extraterrestres para capturar los humanos. Uno dice, no, eso no es así. La ciencia dice que no es así, por lo tanto tú no le crees. Los seres humanos estamos cableados para la credulidad. Para creer, necesitamos creer. Pero el problema es que en la red no hay certificación de veracidad. En la red no hay periodistas que digan esto es falso, no hay ciencia, la ciencia no vale, y por lo tanto se termina la frontera que separa la verdad de la falsedad, y en la red entonces lo falso y lo verdadero no se pueden distinguir, y como los algoritmos están amplificando lo falso, hay más falsedad que verdad y la gente tiende a creer la falsedad. Al mismo tiempo, las redes sociales, para capturar más datos y hacer más eficiente la posibilidad de modificar las conductas, necesitan juntar a los iguales. Y lo que hace la red es personalizar. Entonces pone juntos, por ejemplo, los que son vegetarianos empiezan a recibir solo información de vegetarianismo, empiezan a autorreafirmarse, a autodoctrinarse, se hacen fanáticos vegetarianos y se transforman en veganos. Los que son de derecha solo reciben información de derecha y se transforman en fanáticos de derecha. Los que son de izquierda, lo mismo. Entonces, lo más probable que una persona de derecha en su Twitter no reciba mucha información de gente de izquierda, sino solo de derecha, y así también los de izquierda. Entonces lo que pasa es que tú solo empiezas a reducir tu universo cognitivo porque solo recibes información de tu área de interés, de confort, y eso hace que se pierda la diversidad, que enriquece la inteligencia. Se reduce el universo cognitivo y uno empieza a convivir solo con iguales. El problema es que el aprendizaje no tiene que ver con lo que uno ya conoce, tiene que ver con lo que no conoce, y se pierde la capacidad de interactuar con distintos, se polariza la sociedad y además se reduce el nivel intelectual. Además, la era digital, el cerebro está cableado para el pensamiento profundo porque la palabra impresa no se modifica, tiene un punto, una coma, requiere concentración, de silencio, y tú puedes reflexionar. La era digital no está hecha para reflexionar, no está hecha para pensar, porque tú tienes un zapping permanente de cosas que van cambiando. El teléfono, por ejemplo, está lleno de pititos, te llegó un correo, te llegó un WhatsApp, te llegó un anuncio de Facebook, es la interrupción y la distracción permanente, y genera un pensamiento que es un pensamiento rápido, alivianado, apresurado, superficial. Es un pensamiento reactivo, es un pensamiento que tiene que ser inmediato, todo tiene que ser aquí y ahora, somos rehenes de la inmediatez. Entonces eso está cambiando nuestro cerebro, por eso yo decía, esto es un cambio mucho más profundo, porque estamos pasando de tener un cerebro que fue cableado por la imprenta, por el pensamiento profundo, a un cerebro que está modificándose sus cableados por un pensamiento liviano, apresurado, y yo creo que el pensamiento profundo va a ir desapareciendo en desmedro de la aparición de un pensamiento rápido, superficial. Entonces todas estas cosas están pasando. Además, los seres humanos estamos cableados para tener interacción con los seres humanos. Liberamos dopamina para estar con los amigos, con la familia, y nuestro cableado en el cerebro nos pide estar con otros seres humanos. Pero ya está cambiando eso, porque al pasar 6 horas 40 en promedio en las pantallas, ya estamos liberando dopamina y las personas están siendo felices cuando están en la pantalla, cuando están mirando Netflix, cuando están en Facebook. Entonces el cableado del cerebro está modificándose al punto
que yo diría que muy luego vamos a preferir estar en las pantallas que con interacciones humanas. Y uno lo ve con los más jóvenes, los adolescentes más jóvenes muchas veces ya prefieren tener relaciones a través de su teléfono que interacciones humanas directas. Entonces está cambiando muy rápidamente, no solamente la sociedad, esto está cambiando la sociedad, sino que está cambiando nuestro cerebro, nuestras conductas. Y eso es algo que tenemos que evaluar. Y ahora además viene el metaverso. El metaverso es una expresión mucho más radical de todo esto, porque el metaverso es otro mundo. Nosotros, por último, cuando estamos en las redes, estamos fuera de Internet. Podemos Sí, claro. navegar por Internet, pero estamos fuera. En cambio, en el metaverso uno ingresa Adentro. dentro de Internet y por lo tanto vamos a empezar a vivir experiencias que se llaman experiencias simuladas, que son experiencias de diseño, donde vamos a tener ya una pérdida de la frontera entre el mundo de lo real con el mundo de lo virtual. Nuestro cerebro no va a distinguir si estamos viviendo una experiencia que es real o virtual, es una fake life, se va a terminar no solo la frontera entre la verdad y la falsedad, como en la era digital, como en las redes. ¿Sí? ¿Aló? Hemos perdido contacto nuevamente. ¿Sí? Oye, pero qué interesante, ¿cierto? O sea, hicimos una pregunta y quedamos nuevamente lo mismo. ¿Cómo estamos en una etapa en la cual se nos hace difícil diferenciar, o se nos va a hacer cada vez más difícil diferenciar entre la realidad y lo virtual? O sea, ¿en qué minuto la virtualidad también se puede transformar en realidad? Es muy complejo, ¿no? O sea, aquí me saltan dudas caseras, pues. Pareciera ser que va a ser un problema hasta reproducirnos el día de mañana. Vamos a preferir lo virtual ante lo real, ¿ya? Porque nos da más felicidad y uno elige lo que le gusta, ¿no es cierto? Y se aleja lo que no le gusta. Ahora, esta tecnología y estos algoritmos, si hubiera una supercomputadora que están trabajando en ello, yo creo que hay una carrera gigantesca entre los chinos y Estados Unidos fundamentalmente, que logra la computadora cuántica de alto nivel pueda manejar todo este tipo de algoritmos. O sea, imagínate una potencia mundial ordenando las mentes del resto, digamos, de los seres humanos. Es una cosa, tal como señala Guido, es una bomba nuclear, ¿ya? Entonces, los desafíos de la frontera tecnológica en realidad nos están sorprendiendo cada vez más. Y por eso se nos hace tan cercano cuando Guido empezó a hablar de los neuroderechos, por ejemplo. Y también en la conversación yo creo que surge algo que también hay que darle una vuelta, que yo también se lo he escuchado, Guido, y que tiene que ver con nuestro tiempo, la crisis de la paciencia. Estamos en una época en la cual no cultivamos la paciencia, no cultivamos el reflexionar, no cultivamos el conversar. Todo inmediato nomás. Todo inmediato, y en relación a lo que él nos comentaba, y en cómo nosotros decidimos de acuerdo a nuestros sesgos cognitivos. Muchas veces pasa que los diferentes celulares van recibiendo diferentes informaciones, unas cargadas hacia un lado y otras cargadas hacia el otro lado. Y la gente va decidiendo de acuerdo a su sesgo cognitivo. No hay un proceso de reflexión frente a eso, como os decía yo. Por lo tanto, como él bien decía, tendemos a reafirmar lo que nosotros ya creemos. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje se ve truncado por esto y el proceso de crecimiento, tanto personal como intelectual y reflexivo, se ve dañado y chocando con una pared constante. Sin duda, digamos, lo que impresiona es que esta tecnología, que quien la domine o que influya sobre lo demás, puede ser muy, muy peligrosa, digamos. Puede hacer que el mundo cambie su visión de pensar, ¿no es cierto?, de un lado a otro. Y bueno, si es bien usada, sin duda puede traernos un mundo de felicidad, digamos. Pero si es mal usada, puede ser el holocausto, digamos. Entonces son temas que también van a lo ético, ¿ya? Lo moral, en fin. O sea, estamos entrando en una frontera que está hoy día dándose. O sea, hoy día hay algoritmos, pero de alguna manera plano. Pero cuando lleguen a estas supercomputadoras, digamos, que es la guerra que en estos momentos están dándose en las dos potencias mundiales, básicamente, que logren la mayor o mejor computadora que sea cuántica, ya a los milisegundos y todo esto, se transforma todo. Y eso puede manejar los algoritmos de manera individual, que te gusta a ti, que me gusta a mí, ¿te fijas? Claro, mire, incluso es más, ya hay
Google, por ejemplo, puede predecir en dónde vas a estar el próximo año a esta hora. De acuerdo a tu pasado, claro. De acuerdo a todo lo que viviste, con más de un 90% de probabilidades de hacerlo bien. Entonces, es una época compleja. Sin ir más lejos, el Big Data generó temas en la campaña de Trump en Estados Unidos. Se transforma también en una posibilidad de generar dictaduras en forma democrática, porque de qué modo te van manejando el cerebro, te van entregando los datos para ir reafirmando algo que tú crees. Por ejemplo, te voy a contar algo súper sencillo que se hacía en la campaña de Trump, por ejemplo. El tema del control de armas. A una familia se le mandaba la imagen, de acuerdo a los datos que se manejaban, con un arma para ir a cazar. A otra familia, para otras personas, para otro grupo de personas, era la misma arma o un arma parecida, pero para defenderse. Lograba capturar dos públicos diferentes y hacía que esos dos públicos sintieran agrado por lo que él estaba mostrando. Entonces, ¿de qué forma van diciendo? Sí, claro. Yo por eso le preguntaba a Guido dio una espectacular explicación. Porque la duda hoy en día es, y yo creo que las personas en la casa lo invito a que tengan esa duda, es cuando tú estás en Netflix, ¿tú decides la película? ¿O la película está decidiendo por ti en algún minuto? Porque se ordena por algoritmo de acuerdo a tu gusto. Pero tú llegas al minuto en el que ya empiezas a decidir sobre lo que te está mostrando. Sí, claro. Ya no empiezas a buscar nuevas cosas, por lo tanto yo ya no sé si, la duda es si estás decidiendo o no estás decidiendo, que son nuevas formas de hacer economía y que sin duda impactan en la forma en la que nos relacionamos. Bueno, yo creo que esto ha sido un aperitivo, que creo que es necesario que en estas ciudades de tamaño intermedio, como Pucón, Villarrica, Panguipulli, incluso Licanray y otras también, pudiéramos hacer seminarios al respecto, ¿ya? Traer parte de este congreso futuro, ¿no es cierto?, para que los niños tengan equidad en estos temas de futuro, igual que los de las grandes urbes. Así que yo creo que vamos a retomar esta conversación, ¿no es cierto? Y algunos compromisos. Ahora que sobre todo en el caso de Panguipulli hay un teatro del lago que puede acoger, ¿no es cierto?, de manera más masiva, ¿no es cierto?, un público juvenil básicamente asociado a estudiantes, para ir viendo, ¿no es cierto?, qué es lo que viene a futuro y de alguna manera vayan buscando incluso profesiones asociadas a lo que viene, ¿ya? Porque va a ser necesario. Sí, mira, tú apuntas algo, bueno, contar también, aprovechar que vamos a tener una sorpresa para un par de tiempo, todavía no puedo contar tanto, pero sí va a ser en formato online y quizás vamos a tener la apertura de a través de este medio también, ir mostrando y ir trayendo estos temas con personas importantes que están tanto en Chile como fuera, así que vamos... Hoy día hay que aprovecharlas nos todas. Comprometemos a eso. Sí, claro. Y también dentro de lo que tú nombraste algo súper importante, que es el acceso a la información. De qué modo esta información que nosotros pudimos acceder ahora, por ejemplo, que nosotros estábamos bien, con mucha atención escuchando, de qué modo hacemos que estos temas se descentralicen y lleguen a todos los lugares. Yo creo que esa es la tarea. Quienes podemos tener cercanía con un tema, tenemos que tener la virtud, la motivación, para que todos puedan acceder. O sea, es nuestro compromiso social. Por lo menos tener conciencia de lo que viene, digamos, claro. ¿Ya? Porque sin duda que estas tecnologías están ocurriendo hoy día con los algoritmos, ¿ya? Porque efectivamente tú empiezas a ver ahí en YouTube, por ejemplo, no sé, ya la guerra de Ucrania, y el algoritmo, cuando tú vuelves a entrar, lo primero que te coloca es referente a la guerra de Ucrania, y con tus gustos que tú tienes. O sea, el algoritmo va eligiendo. Y esto ocurre en TikTok, en fin, en todas las... En las compras, cuando la gente dice, claro, no sé por qué mi teléfono sabe lo que quiero comprar. Claro. Entonces, pero eso y lo más terrible es que su teléfono lo sabe. Sí, claro. Así que bueno, este es un tema emergente, el primer contacto que tenemos. Y Guido Girardi es uno de los impulsores de este tema del Congreso Futuro, no solo en Chile, sino que además él es un referente en Latinoamérica, digamos, y en otras partes del mundo, ya como alguien interesado en estos temas. Así que yo creo que vamos a seguir en contacto y a ver si en el mediano plazo podemos interactuar, ¿no es cierto?, utilizando el medio de la televisión para traer democracia en la información, ¿no es cierto?, a quienes estén interesados. Yo creo que sobre todo la juventud es necesario que tengan la percepción y el conocimiento de lo que está sucediendo y de lo que se viene.
Que tengan conciencia Sí, de lo que claro. pasa cuando están ocupando un teléfono, cuando están ocupando internet. Oye, pero también tenemos temas contingentes, ¿no? Sí, claro. Ahora, dejando esto y agradecer la deferencia de Guido porque hizo un esfuerzo de cumplir, Sí, muy agradecido. porque tenemos un horario acá en la televisión. Él viene de un funeral, ¿no siento que no estaba planificado, porque los funerales no se planifican, pero aún así tuvo la deferencia de atendernos y bueno, salió lo que salió, pero por lo menos ya nos dio una pincelada de estos temas de futuro. Y ahora, claro, en tu caso, tú como representante del regional del PPD, durante digamos, el domingo y hoy día, ¿no es cierto?, se generaron cambios gigantescos, digamos, en lo que viene del Chile del futuro también. Pero tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con la cosa más práctica. El rechazo dio una paliza, ¿no es cierto?, a la apruebo, reconfiguró Chile, ¿ya? Quedaron claras algunas cosas que estaban en duda, ¿no es cierto?, que era el tema de la plurinacionalidad. Fue rechazado, digamos, por la gran mayoría de los pueblos originarios y también por la sociedad chilena. El tema del aborto, ¿ya? Son temas que en realidad dividían más que unirnos. Y hoy día el desafío es cómo reencauzamos esta convocatoria de una nueva Carta Magna. Y para eso ha sido convocado hoy día en la tarde, ¿no es cierto?, por el presidente a todos los partidos de Chile Vamos y también de los oficialistas que tienen representación parlamentaria. Así que esto se está dando, está siendo bullente. También hoy día, como consecuencia también de la amplitud del rechazo, hubo un cambio de ministros, ¿no es cierto?, de 5 ministros, que no es menor, pero fundamentalmente hubo un cambio en los ministros políticos, desde el Partido Comunista y Frente Amplio hacia los partidos más de centro. ¿Ya? Ahí quedó, sobre todo en los cambios más sensibles, en el interior, que asume Carolina Toá, que es de tu partido, ¿no es cierto?, como eje, digamos, ícono del tema. Va a incorporar también al comité político una ministra bien evaluada, que es la del trabajo, ¿no es cierto? Y hoy día ya dio un poco, digamos, de buen manejo la ministra encargada de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, y que en conversación con Chile Vamos, que tenía cierta renuencia en ir, ¿no es cierto?, a esta cita, fueron, ¿no es cierto? Así que demuestra que también hay otro peso político que ha llegado hoy día. ¿Cuál es tu impresión de lo que ha ocurrido estos pocas horas que llevan? Oye, como hablábamos de los datos, la información cómo va modificando todos los escenarios rápidamente. Antiguamente, en tus tiempos más antiguos de la política, no era tan rápido. Pero cuando ocurrían cosas como esta, catastróficas, por ejemplo, golpes militares, claro. el 5 de Es una octubre, broma, don Rudy. la vuelta del 5 de octubre, o sea, sin internet ni nada, digamos, los golpes son inmediatos porque la radio, que es la tecnología primaria, digamos, y la televisión indudablemente también lo hacían inmediato. Pero hoy día con las redes sociales, a través del internet, todas las plataformas de las aplicaciones, Facebook, Twitter, qué sé yo, WhatsApp, hoy día es mucho más inmediato la comunicación. Y evidentemente hoy día tenemos un pueblo mucho más educado formalmente que en la época de los 70, 80, digamos. En ese tiempo los niveles de analfabetismo eran mayores. La escolaridad también era menor, ¿te fijas? Hoy día es obligado hasta cuarto medio, ¿ya? Así que bueno, hoy día tenemos un pueblo mucho más empoderado. Rudy, en la pregunta que tú me haces me gustaría retroceder un poquito más en términos de dónde empieza esto, porque yo creo que hay un triunfo el domingo que es un triunfo que va a marcar parte de la época de la política que venga y de la sociedad, que es el triunfo del voto obligatorio. Yo creo que eso genera un cambio en el escenario político y que es un tema muy relevante. Y hay también hacer una relación también con las encuestas. Las encuestas normalmente decimos que se equivocan, en este caso las encuestas se equivocaron en la magnitud de la distancia, pero en términos generales la tendencia sí tuvieron razón porque la mayoría de ellos no fue capaz de prever que iban a votar 13 millones de personas y sus predicciones las hicieron generalmente entre 9 millones y medio a 10 millones y medio. Entonces, volviendo al tema, yo creo que el gran triunfador del domingo primero es el voto obligatorio, la inscripción obligatoria y el voto obligatorio, porque todos nos hacemos parte del proceso. Y como segundo tema, y yo creo que hay un análisis fino que hay que hacer en términos del voto voluntario, porque el voto voluntario
y para que la gente que nos está viendo ahora, ¿cierto? Aquel político que quiere capturar su voto, cuando es voto voluntario, tiene la obligación de generarle una emoción para que usted pueda levantarse e ir a votar. Entonces yo tiendo a creer que el voto voluntario, lo escribí por ahí en varias partes, nos generó como una burbuja y nos hizo ver una realidad que quizás no era tan real, sino que estaba matizada o mediada por el voto voluntario, y el voto obligatorio nos pega un golpe de raíz, ¿cierto? Y nos cambia el escenario, nos desdibuja lo que nosotros teníamos dibujado y nos hace replantearnos varias cosas. Y después de eso llegamos al proceso que estamos viviendo hoy en día, que es el que tú mencionas, que es que hay cambio en el ministerio. Y además de eso, yo creo que es bueno que todos voten. El otro día escuchaba que 13 millones de votantes implica que prácticamente todos los chilenos y chilenas votaron. Sí, claro, que hay que descontar los que están enfermos, los que no pudieron llegar, o sea, todos los que pudieron ir, votaron. ¿Ya? Así que bueno, yo creo que comparto igual lo que tú planteas, pero que sin duda también ganó Chile. Sí. ¿Y cuál es la experiencia, digamos? Porque yo vengo del voto obligatorio, ¿ya? Tú todavía no nacías, digamos. Mi primera elección, mi primer voto a los 18 fue con voto obligatorio. Ah, ya, entonces tenías experiencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando es voto obligatorio? Lo que ocurrió el domingo, que salen las grandes mayorías, ¿no es cierto?, y expresan su opinión. Y las grandes mayorías, me refiero a aquellos que se habían quedado sin votar, que básicamente es la tercera edad, ¿no es cierto?, por distintos motivos, básicamente la pandemia, ¿ya? Y los remolones que no quieren, ¿no es cierto? Pero hoy día con el voto obligatorio va toda la comunidad, los ciudadanos de un país, y en general los ciudadanos demuestran el sentido común. ¿Te fijas? Entonces cuando es un voto voluntario, lo que prima son los votos militantes, ¿ya? Los que se sienten de izquierda van para allá, los que se sienten de derecha van para acá, pero el resto, ¿ya? Estamos hablando de 5 millones de chilenos, porque habían ido 8.300.000 a votar el año pasado. 5 millones, digamos, no iban ya habían dejado de ir. Y eso pegaron un golpe de timón y dijeron, chiquitos, por favor, no hagan desorden, vámonos a ser moderados, vamos a hacer transformaciones, pero de manera gradual y ordenadamente. Y giró el eje de la izquierda hacia el centro en el caso particular, ¿no es cierto?, de este gobierno, pero también dejó fuera a la extrema derecha, que en el caso de los republicanos. ¿Te fijas? Entonces, el país se centra, se hace más cuerdo, se hace más fraterno, ¿te fijas? Y se deja de lado los extremos, y eso nos hace bien, ¿te fijas? Porque en general, en cualquier población, y esto estadísticamente, la campana de Gauss y qué sé yo, siempre el centro es la tendencia mayor, ¿te fijas? Entonces, ¿y qué ha ocurrido hoy día? Hoy día el gobierno había nombrado un subsecretario en la mañana, ¿no es cierto? No sabemos si firmó o no, digamos, pero era lo que se publicó, del subsecretario del Interior, del Partido Comunista, que había aparecido unos Twitter de no sé cuántos años, refiriéndose de manera descortés a carabineros, en fin, qué sé yo, generó ruido y el gobierno rápidamente reacciona, ¿no es cierto? Mantiene el que estaba, que lo ha hecho bien, ¿no es cierto? Y gira hacia el centro. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque si no también con quienes tiene que conversar hoy día, que son el Chile Vamos, ¿no es cierto?, podría generar ruido en aras del gran desafío que tenemos, que es encauzar nuevamente el tema de la Constitución, digamos, que quedó pendiente. Sí, en ese sentido, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero además, el fin de semana yo creo que los resultados nos mostraron algo, y nos mostraron que Chile no estaba tan dividido como nosotros creíamos, y que no existía esta polarización que nosotros veíamos en Twitter, en Facebook, en diferentes plataformas, sino que Chile en un amplia mayoría, ¿cierto?, dijo, no, nosotros no nos gusta esta nueva constitución, los análisis dan para mucho en cuanto a las razones, no sé si da el tiempo para ahondar en eso, pero al final de cuentas no se estuvo de acuerdo, y claro, pues eso genera un cambio en el eje, como tú mencionas, que queda claro en los cambios ministeriales y de subsecretaría, sí, claro, que vimos hoy día. O sea, eso es en pos de esto, y además se nos mezcla con el tema de los datos, porque sí, claro, hoy en día rápidamente, o sea, estás expuesto totalmente, pero porque todo lo que pones acá aparece después. Claro, pero para polemizar y hacer interesante la conversación, yo creo que sí había polarización de los extremos. Y ya salió esta masa de chilenos, ¿no es cierto?, más mayores, más cuerdos,
más equilibrado, ¿ya? Y dijo, oye, no, po. ¿Te fijas? Claro, entonces, tú la sectorizas. Exacto. Por ejemplo, hasta antes de la elección del domingo, Yaitul era un personaje muy relevante. Y hoy día con esta tremenda votación ya Yaitul queda marginal. ¿Te fijas? No tenía el apoyo ni siquiera de los pueblos originarios, sino que es un radical, ¿no es cierto?, que está en un margen. ¿Ya? Como así también en el otro lado el Partido Republicano, este diputado que le pegó al vicepresidente de los diputados, ¿no es cierto? Incluso ya lo habían echado del Partido Republicano. O sea, ¿te fijas? Entonces, hoy día todos nos estamos centrando y eso le hace bien al país. Es bueno que conversen hoy día los partidos que están conversando, que encaucen esta energía de una manera clara, ¿no es cierto?, para que la gente baje los niveles de ansiedad y vayamos viendo, ¿no es cierto?, al final del túnel y construir el país que todos queremos. ¿Sí? En realidad, esta Constitución no se, digamos, no hizo entrar en pugna, no se estresó, ¿se fija? Y eso no es bueno ni sano. Por lo tanto, el desafío que queda es construir una propuesta que acoja las grandes mayorías. Y no confundirnos de lo que es una constitución. En el mundo existen diferentes tipos de constituciones. Algunos países optan por constituciones minimalistas, por ejemplo, como Inglaterra, Estados Unidos, que tienen enmiendas y no son gigantes, grandes, y otros países optan por... Como esta que habíamos hecho. Claro, gigante, con altos artículos. Pero una constitución son las reglas básicas y la estructura básica para convivir dentro de un país en donde todas las ideas, formas de pensamiento pueden convivir de una forma positiva que promueva el bien común. Y eso es una constitución al final. Yo no soy especialista, pero sí. Pero bueno, con lo que tú me estás diciendo, aparentemente votaste rechazo. No, yo participé como apoderado del apruebo. Sí, claro. Porque en estas cosas hay ciertas convicciones que uno tiene que le interesa que se mantienen. Por ejemplo, si tú me preguntas qué aspecto de la Constitución me gustaba, el tema del medio ambiente, por ejemplo. Yo creo que existía el tema del agua, existía una muy buena relación. Y yo creo que hay cosas que van a quedar, como el reconocimiento a los pueblos originarios, no la plurinacionalidad, yo creo que eso queda descartado, pero sí lo multicultural, ¿no es cierto? Creo que va a ser incorporado. En un Estado social de derechos, yo creo que hay temas transversales, el tema de género, ¿ya? Yo creo que hay cosas que indudablemente se abrieron puertas, digamos, porque no todo es pérdida. ¿Ya? Esta propuesta también abrió espacios que indudablemente van a tener que ser considerados en una futura Carta Magna. Yo creo que el gran desafío es no olvidar que un 80% votó por la nueva Carta Magna. Si tú revisas, fue cuando fuimos a votar al plebiscito de entrada, ¿cierto? 80%. Y que se ha mantenido más o menos estable en las encuestas, que en términos que la gente sí quiere una nueva Constitución. Veía la academia, 70% hoy en día, más del 70% todavía quiere una nueva Constitución. Entonces se nos abre un espacio de algo que es súper extraño que todos los ciudadanos, que muchos ciudadanos quieren una nueva Constitución. Eso habla de un proceso educacional, como tú decías, de entender la importancia de este proceso. Por lo tanto, el desafío, yo creo, en este minuto, para los políticos, para quienes también estamos en política, más en la regional o la comunal, pero más para los políticos a nivel nacional, ¿cierto? El desafío es que este 30% que tuvo el apruebo vuelva sobre el 70%. Yo creo que ese es el desafío. La pregunta primero hay que hacerse por qué disminuimos de un 80 a un 30 y después que respondamos esa pregunta tenemos que decir, ahora tenemos que volver al 80%. Bueno, ahí en realidad lo que tienen que hacer y acomodarse son los políticos a la instrucción que dio los ciudadanos. ¿Ya? Los ciudadanos dijeron, no queremos cosas extremas, ¿ya? Queremos cosas centradas, cuerdas, queremos convivir en paz, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que producir, ¿ya? O sea, no es nada complejo, ¿ya? Yo creo que cuando empiezan estas cosas partidarias, empieza la disgregación, las pugnas y qué sé yo. Y hoy día yo creo que ha sido sano que todos los partidos políticos han señalado, ¿no es cierto?, que esto no es un triunfo de la derecha ni una derrota de la izquierda, esto es un triunfo de Chile, ¿ya? Porque la derecha nunca ha sacado cerca de un 64 o 62%, así que no es solo eso. ¿Te fijas? Entonces yo creo que eso es muy claro. Y tener esta una paliza, digamos, nadie, yo tampoco me incluyo, esperábamos una diferencia de 24 puntos casi, ¿ya? Entonces yo creo que el mandato es claro, ¿ya? Y lo que hay que hacer es hacer caso a este mandato.
Y ojo, porque en una de esas la propuesta que traen no sigue siendo buena, el pueblo es capaz que digan los ciudadanos, bueno, la rechazamos también, pero ella sería risible, ¿no es cierto? Creo que aquí hubieron errores desde el inicio con los constituyentes, después con la propuesta, en fin, hubieron múltiples errores. Hemos perdido una oportunidad, pero se ha ganado también porque se abrieron temas que antes no estaban en la agenda, y yo creo que hemos crecido también, a pesar de esta derrota de esta propuesta, van a quedar temas para la que viene. No, evidentemente que sí. Y mira, hay una cosa que uno dice cuando hay elecciones y que normalmente ya a veces la gente cree que uno lo dice por decirlo. Cuando uno dice, es importante tu opinión. Y en este caso, que todos consideraron, ya sea obligatoriamente o voluntariamente, ¿cierto? Consideraron que su opinión sí tenían que darla. Fue importante porque cambió el eje y el sentido de la forma de un gobierno, pero también de la forma de hacer democracia. Sí, claro. Y yo creo que ahí tenemos que volver a esto de la convivencia, lo que tú mencionabas, y no olvidarnos que esto tiene que ver con el bien común. De repente todos los sectores nos tendemos a enamorar de nuestras posturas, sí, claro, y nos tendemos a olvidar de que nuestro trabajo es por el sentido común. Así que yo creo que ahí hay un desafío importante y que tienen que tomar el guante. Le está llegando una información, creo, don Rudy, por ahí. Está llegando una información y consultas, qué bien. Bueno, y eso yo creo que es relevante. O sea, nos dijeron, tomen este camino no nos gusta, y ahora el desafío de los políticos, de la gente, incluso la gente del sistema público, la gente que trabajemos en el lugar que sea, el desafío primero es encontrarnos, el desafío es entender que el que está al frente es un legítimo otro, de llegar a acuerdos, de entender que vivimos en diferencia, que no pensamos todo igual, pero que lo que tenemos que proyectar es el bien común, y para proyectar el bien común yo tengo que ceder en mis posiciones. Sí, claro. Y me está llegando un WhatsApp, porque ahora estamos probando a abrir un poco, digamos, el programa. Me preguntan qué pasa con el comité de expertos, el tema de la paridad. ¿Qué opina al respecto ahí de la paridad? ¿Yo? Sí, claro, vamos a contestar ahí. Mira, se está diseñando la forma de construir la nueva constitución y ya hay varias fórmulas que están en la mesa. La primera es nombrar una nueva constituyente. Sí, yo creo que hay un acuerdo, al parecer, por lo que uno logra ver e interpretar, que sea más acotada, sea más pequeña. Hay otra que con menos plazo también. Con menos plazo, con menos plata, con menos inversión. Sí, claro. Se habla de 6 meses. También ha tomado, extrañamente, revisé unos datitos en la tarde de una encuesta que también habla de que está agarrando fuerza también mixta, constituyente, congreso, y también se habla del tema de los expertos. O sea, mi opinión acerca de los expertos es que tiene que haber una mixtura entre expertise y partidos políticos e ideas que quieran participar, porque en cierta medida tenemos que tener una representación abierta en la escritura de la nueva Carta Magna, pero que tampoco sea tan amplia para que nos demoremos tanto tiempo y para poder tener un documento pronto, que es lo que la gente necesita. Yo creo que ¿y paritaria? Paritaria tiene que ser paritaria. O sea, uno de los temas que vino a quedarse. No, hoy día todo tenemos que pensar en lo paritario, y los que estamos en política tenemos que hacer yo soy joven, así que no sé qué tan joven soy, pero no tengo tanta responsabilidad en aquello, pero sí me hago responsable de que tenemos que promover la participación de la mujer. Tenemos que los espacios se abran mucho más. Pero un tema, mira, ya estamos llegando al final del programa, vamos a tomar solo un tema, no para la constituyente, sino que para elecciones futuras. ¿Ya? En la constituyente creo que hay consenso general que tiene que ser paritario, sí, o sea, mitad hombres, mitad mujeres, ¿no es cierto? Pero a futuro, pensemos en la comuna de Panguipulli o de que sea cualquier otra, digamos, Villarrica, Pucón. Todos los partidos políticos deben presentar a la elección lo paritario. Si es una lista de 6, ¿no es cierto?, tiene que ser 3 candidatos mujeres y 3 candidatos hombres, ¿ya? Pero que la ciudadanía elija dentro de esos 6, que van en un partido político. Claro. ¿No es cierto? Pero que no sea segregado porque tú eres mujer exclusivamente, tienes que estar, o tú porque seas hombre. Porque hay un dato, en la elección de los constituyentes anteriores, que ya hoy día ya no funciona, tuvieron que renunciar 10 mujeres para dejar espacio a los hombres.
Tal vez no sería mejor que el pueblo decida por mérito quién se queda. Si salen más mujeres, bien, porque tienen mérito. Si salen más hombres, lo mismo. Pero en la entrada, en la propuesta, sí que sea paritaria. Mire, yo la respuesta que te voy a dar es tirando un poco la pelota al córner, porque creo que esa respuesta, esa discusión yo creo que hay que darla, y es una discusión un poquito más profunda, porque también tiene que ver, yo creo, con dos cosas en este minuto se me ocurren. La primera es lo que dices tú, que esté el tema de que se abra el espacio para que haya igualdad de oportunidades, claro, pero de ahí que se gane el claro, tema. Pero eso también tiene sesgo, porque también los partidos políticos se ven tentados a solamente poner mujeres para cumplir con la paridad, para llevar a la elección, pero poder llevar candidatos, estoy inventando, poder llevar candidatos fuertes más, o poner más esfuerzo en un hombre para que sea elegido que en una mujer. Yo creo que es una discusión que no está cerrada ni en este minuto, y también deberíamos invitar a una mujer para que nos ayude a resolverla, pero creo que es una discusión que hay que darla, hay que ver cómo está avanzando el contexto en términos de esto, y que sea también, y por eso es tan importante la nueva Carta Magna, la nueva Constitución, y que la gente decida y vaya decidiendo qué es lo que pasa. Sí. Un error de la Constituyente, por ejemplo, fue que un gran porcentaje, con 60.000 firmas, la gente demostró que estaba de acuerdo con capitalización individual, por ejemplo, en el tema de la AFP, de las pensiones. Y aún así, la Constituyente no optó por eso. Entonces yo creo que en la próxima Constituyente sí tenemos que ir optando por aquellas ideas que son generales, sí, y que le hacen sentido a la persona, que en este caso no tenía nada que ver con la AFP, sí, la capitalización individual, pero a lo que voy más allá del hecho es que tenemos que ir teniendo sistemas y métodos que nos permita también ir capturando el sentido común de las personas. Muchas veces los que discutimos estos temas lo hacemos porque nos gustan los temas, porque leemos estos temas, pero sí, también tenemos que bajar al sentido común y relacionarnos con las personas para ver qué es lo que es importante para ellos, y no que nosotros estemos construyendo una realidad que realmente no existe. Rodrigo, ha sido un placer estar contigo en este enlace con Guido Girardi, que tuvo la facilidad, ¿no es cierto?, de cumplir el compromiso que tenía con nosotros. Lamentablemente vino de un tema que fue, impensado, pero esperamos volver a retomar un tema tan relevante como es el futuro, más allá de los temas políticos. Y desearte, que tengas una buena semana, que estos temas van a seguir funcionando, ¿no es cierto? Van a seguir huyendo, en este país. Esta semana va a ser crucial, yo creo que van a ir habiendo más claridades, lo que le hace bien al país. Así que te dejo las cámaras para que te despidas. Oye, agradecido de la invitación, es genial poder conversar estos temas, y también en cierta medida cuando te llega una pregunta al WhatsApp también demuestra que hay una conversación también con la gente que nos está acompañando, así que muy agradecido, traer sorpresas yo creo para más adelante, y van a venir nuevas cositas, y eso, porque ojalá me sigan invitando don Rudy y don Jonathan, que está por atrás de los controles. Así que eso, nos vemos, un abrazo para todos quienes nos acompañan y para que todos quienes nos vieron. Bueno, Rodrigo Quesada es un dirigente regional del Partido por la Democracia, y sin duda va a traer más invitados del nivel de Guido, y para traer más conversación, ¿no es cierto?, en las ciudades intermedias a las que estamos llegando. Así que espero que ojalá les haya gustado el programa, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana en una nueva edición de la entrevista semanal. CN Televisión, centralnoticias.cl han presentado la entrevista de la semana con Rudy Aro.